El dorado sol africano pintaba la vasta Masai Mara con tonos ámbar y carmesí mientras amanecía sobre la interminable sabana. Para el equipo de patrulla del Servicio de Vida Silvestre de Kenia, se suponía que iba a ser otro reconocimiento aéreo rutinario, contando manadas, comprobando los niveles de agua, supervisando el delicado equilibrio de la vida en uno de los ecosistemas más preciados de África. Los rotores del helicóptero cortaban el aire fresco de la mañana, mientras sobrevolaba a baja altura el paisaje salpicado de acacias, siguiendo las rutas migratorias que la fauna silvestre había utilizado durante milenios. La capitana Sarah Kamani se ajustó los auriculares mientras guiaba la aeronave por la ruta de patrulla ya muy transitada. 20 años de vuelos de reconocimiento le habían enseñado a leer el terreno como un libro para detectar los sutiles indicios de que algo fallaba en la intrincada red de la fauna africana. Se acercaba la estación seca y las manadas de elefantes comenzaban su antigua migración hacia fuentes de agua permanentes. Todo debería haber seguido patrones predecibles, pero hoy algo parecía diferente. A través de su radio se oyó la voz de su copiloto, Marcus, informando de un movimiento en el sector 7 que no parecía normal. A través de sus prismáticos, Sara se centró en una figura solitaria cerca del recodo del río Mara, donde las orillas eran bajas y el cruce era más fácil para las grandes manadas. Un elefante, sin duda joven por su tamaño, permanecía inmóvil donde ningún elefante debería estar solo. En la naturaleza, los elefantes nunca son criaturas solitarias, especialmente los jóvenes, que dependen por completo de sus grupos familiares para su protección, orientación y supervivencia. El lugar era tan inusual que Sarah dio 2 vueltas antes de pedir por radio una inspección más detallada. A medida que descendían para ver mejor, la trágica imagen se hacía cada vez más clara. Un elefante macho joven, de unos 3 años, permanecía torpemente junto a la orilla del río, donde la tierra roja estaba removida y esparcida. Su pata trasera derecha parecía dañada y se movía con evidente dificultad y dolor. Lo más alarmante de todo era que no había ningún otro elefante a la vista en kilómetros a la redonda. El paisaje que rodeaba al joven elefante contaba una historia de violencia y lucha. El suelo estaba destrozado en un radio de 30 metros. Las ramas de las acacias estaban rotas y esparcidas, y el patrón distintivo de la tierra removida hablaba de una feroz batalla. No se trataba de una separación pacífica. Algo terrible había sucedido allí, dejando a este joven elefante abandonado y vulnerable en uno de los ecosistemas más peligrosos de África. Sarah llamó inmediatamente por radio a la base con las coordenadas para el equipo de rescate. La urgencia en su voz se impuso sobre la charla rutinaria del centro de comunicaciones. En cuestión de minutos, se activó el protocolo de respuesta de emergencia, poniendo en marcha una operación de rescate que acabaría cambiando el futuro de la medicina veterinaria y la conservación de la vida silvestre. El doctor James Mburu recibió la llamada de emergencia mientras realizaba sus rondas matutinas en las instalaciones del Sheldrich Wildlife Trust a las afueras de Nairobi. Como veterinario jefe de una de las organizaciones de rescate de vida silvestre más respetadas de África, había visto innumerables casos de traumatismos en animales a lo largo de sus 15 años de carrera. Los rescates de elefantes, aunque difíciles debido al tamaño y la inteligencia de los animales, eran algo que él y su equipo manejaban con eficacia gracias a su experiencia. Pero el informe del capitán Kamani sugería que este caso sería diferente. El trayecto hasta el lugar del rescate duró casi 4 horas por un terreno cada vez más accidentado. El equipo del doctor Mbaro estaba formado por 6 especialistas, 2 veterinarios, un biólogo especializado en fauna silvestre, 2 cuidadores de elefantes con experiencia y un coordinador logístico que gestionaba el complejo equipo necesario para el rescate de grandes mamíferos. Su vehículo de rescate especializado llevaba de todo, desde tranquilizantes de alta potencia hasta equipo quirúrgico portátil diseñado para intervenciones de emergencia en lugares remotos. Al acercarse al lugar, el equipo pudo ver al elefante joven tal y como se había descrito, solo, herido y claramente angustiado. A través de los prismáticos,
El doctor Muru realizó su evaluación inicial mientras el equipo preparaba el equipo. El elefante era sin duda un macho joven, probablemente separado de su manada natal durante la transición a la independencia que suele producirse alrededor de los 3 o 4 años. Su lenguaje corporal denotaba agotamiento, dolor y confusión. Las pruebas que se encontraban en la zona contaban una dramática historia de supervivencia contra todo pronóstico. Tierra removida, huellas de leones claramente visibles en el blando barro de la orilla del río, huellas de hienas que cruzaban la zona y marcas de arrastre donde el joven elefante había luchado obviamente por su vida contra múltiples depredadores. Las ramas rotas y la vegetación arrancada indicaban una lucha prolongada que se había librado en una zona considerable. El doctor Imbu bautizó al joven elefante con el nombre de Kondo, que significa guerrero en Swahili, en reconocimiento a la extraordinaria lucha por la supervivencia que lo había llevado hasta ese momento. La pata trasera derecha de Kondo presentaba profundas heridas punzantes y laceraciones que penetraban a través de la piel y los músculos hasta el tejido subyacente. Las heridas ya mostraban signos de infección grave con hinchazón, decoloración y el olor característico del tejido necrótico. Más preocupante que las lesiones visibles era el estado general de Kondo. Estaba gravemente deshidratado y su piel carecía de la elasticidad saludable de un elefante bien hidratado. La deshidratación en los elefantes puede ser mortal en cuestión de días, especialmente para los animales jóvenes, cuya menor masa corporal los hace más vulnerables a la pérdida de líquidos. También mostraba signos de desnutrición, lo que sugería que llevaba varios días separado de la leche de su madre y de la protección de su manada. La operación de rescate en sí misma requirió una cuidadosa coordinación. Los elefantes, incluso los jóvenes, son animales increíblemente poderosos, cuyas respuestas naturales de miedo pueden ser peligrosas tanto para el animal como para el equipo de rescate. El proceso de sedación tuvo que calcularse con precisión en función del peso y el estado estimados de Kondo, con suficiente sedante para manejarlo con seguridad, pero no tanto como para comprometer su ya estresado sistema cardiovascular. Cuando el sedante surtió efecto y Kondo se dejó caer lentamente al suelo, el doctor Imburu pudo examinar minuciosamente sus lesiones. El daño en la pata trasera derecha era extenso y devastador. Las profundas heridas punzantes causadas por los colmillos de los leones habían penetrado en el músculo y creado canales para la infección bacteriana. Las marcas de los dientes de las hienas mostraban dónde la manada había intentado derribar a su presa, atacando las articulaciones y los tendones vulnerables de las patas. El equipo veterinario trabajó rápidamente para estabilizar a Kondo para su transporte. Le colocaron una vía intravenosa para reponer líquidos, le administraron antibióticos de amplio espectro para combatir la infección que se estaba extendiendo y limpiaron y vendaron cuidadosamente las heridas más graves. A continuación, el joven elefante fue cargado con cuidado en el camión de rescate especializado, utilizando un sistema de elevación hidráulico diseñado para grandes mamíferos. Los jóvenes machos de la sociedad de los elefantes a veces se separan durante los ataques de los depredadores, cuando la manada se ve obligada a tomar decisiones desesperadas para la supervivencia del grupo. La estructura matriarcal de la sociedad de los elefantes da prioridad a la protección de las crías jóvenes y las hembras preñadas, lo que a veces deja a los machos adolescentes vulnerables en situaciones de crisis. Esta dura realidad de la supervivencia en la selva africana significaba que la familia de Kondo probablemente se había visto obligada a abandonarlo para salvar al resto de la manada. Mientras el camión avanzaba por los caminos de tierra hacia el centro de conservación de la vida silvestre Sheldrich en Nairobi, el Dotimuru estudió al joven elefante que yacía sedado en el compartimento de transporte especialmente diseñado para ello. Incluso inconsciente, el rostro de Kondo parecía reflejar el trauma que había sufrido. Pero había algo más en su expresión, una feroz determinación que le recordó al veterano veterinario por qué había dedicado su vida a la conservación de la vida silvestre. El viaje de 4 horas de regreso a las instalaciones le dio al doctor Imburu tiempo para considerar los desafíos que tenía por delante.
La medicina de los elefantes es uno de los campos más complejos de la ciencia veterinaria, ya que requiere conocimientos especializados sobre la fisiología, el comportamiento y la dinámica social propios de estos extraordinarios animales. Solo su tamaño ya supone un enorme desafío. Cada procedimiento que podría ser rutinario con animales más pequeños se vuelve exponencialmente más complicado cuando se trata de un paciente que pesa varias toneladas. En el centro de tratamiento, las radiografías revelaron la devastadora magnitud de las lesiones de Kondo. Las heridas de su pata trasera derecha habían penetrado profundamente en el hueso, creando fracturas y exponiendo la articulación a la contaminación bacteriana. La infección se estaba extendiendo rápidamente por el tejido, convirtiendo el músculo sano en material necrótico que amenazaba con envenenar todo su sistema. A pesar del agresivo tratamiento con antibióticos y la limpieza quirúrgica, la pata estaba más allá de toda salvación. El equipo médico se enfrentó a una decisión angustiosa que determinaría no solo la supervivencia inmediata de Kondo, sino todo el curso de su vida futura. La amputación era la única forma de detener la propagación de la infección y salvarle la vida. Pero ningún elefante había sobrevivido a largo plazo como amputado. La cirugía en sí misma era bastante arriesgada. Anestesiar a un animal de 2 toneladas para una cirugía mayor requiere cálculos precisos y una monitorización constante para evitar un colapso cardiovascular. El doctor Imburu reunió a un equipo quirúrgico de 5 especialistas para esta operación sin precedentes. La amputación requeriría extirpar la parte infectada de la pata, conservando al mismo tiempo la mayor cantidad posible de tejido sano para una posible prótesis en el futuro. Aunque en ese momento tales posibilidades parecían puramente teóricas. La cirugía duró 6 horas y requirió un ajuste constante de los niveles de anestesia para mantener a Kondo estable durante todo el procedimiento. La operación fue un éxito en términos médicos inmediatos. Kondo sobrevivió a la amputación y se eliminó la infección. Con el paso de los días, sus signos vitales se estabilizaron, recuperó poco a poco el apetito y la zona de la cirugía comenzó a curarse. Los antibióticos habían logrado detener la propagación de la infección y la extraordinaria constitución del joven elefante comenzó a imponerse en el proceso de curación. Sin embargo, una vez superada la crisis médica inmediata, surgió un nuevo reto, quizás más complejo. Kondo se enfrentaba ahora a la realidad de vivir como un elefante de 3 patas, algo que nunca se había logrado con éxito en la historia de la rehabilitación de la fauna silvestre. Las exigencias físicas de simplemente sostener su enorme cuerpo sobre 3 patas ya comenzaban a mostrar sus efectos. A pesar de que sus heridas quirúrgicas seguían curándose, a medida que las semanas se convertían en meses durante la recuperación de Kondo, surgió una nueva crisis, quizás más devastadora. El esfuerzo físico de sostener su enorme cuerpo sobre 3 patas estaba pasando factura y amenazaba con dejar sin sentido la cirugía que le había salvado la vida. Los elefantes en libertad caminan entre 15 y 20 kilómetros al día, una necesidad impulsada por sus enormes necesidades calóricas y la distribución irregular de los recursos alimenticios en el paisaje africano. Los intentos de Kondo por mantener incluso una movilidad básica con 3 patas estaban causando una cascada de problemas de salud en todo su cuerpo. Su columna vertebral comenzó a curvarse debido a la distribución antinatural del peso, lo que ejercía presión sobre los órganos internos y las vías nerviosas. El dolor constante y la limitación parecían afectar también a su estado mental. Su personalidad vibrante comenzó a desvanecerse a medida que se alejaba de la interacción con sus cuidadores y los demás elefantes rescatados en las instalaciones. El Muru observaba impotente como Kondo luchaba por realizar movimientos que deberían haber sido fáciles para un elefante joven. Las patas restantes mostraban signos de estrés articular e inflamación al intentar compensar la extremidad que le faltaba. La frustración del equipo veterinario crecía con cada semana que pasaba. Habían salvado la vida de Kondo, pero no podían darle un futuro que valiera la pena vivir. La medicina veterinaria tradicional había llegado a su límite, ofreciendo tratamiento del dolor y cuidados de apoyo,
pero sin un camino hacia una rehabilitación genuina. Fue entonces cuando llegó la doctora Rebecca Thompson, de la Universidad de Cambridge. La doctora Thompson era ingeniera biomédica especializada en prótesis para animales. Llegó a Kenia atraída por los informes sobre el caso de Kondo y los retos únicos que planteaba. Trajo consigo algo que el equipo necesitaba desesperadamente: esperanza y, lo que es más importante, investigación sobre posibilidades que la medicina veterinaria por sí sola no podía ofrecer. La doctora Thompson pasó su primera semana en las instalaciones simplemente observando a Kondo, documentando sus patrones de movimiento, midiendo la tensión en sus extremidades restantes y evaluando su estado psicológico. Su formación en ingeniería le permitió ver la situación en términos de problemas mecánicos que podían tener soluciones mecánicas, en lugar de la perspectiva puramente médica que había dominado el cuidado de Kondo hasta ese momento. Durante las sesiones nocturnas en la pequeña biblioteca de las instalaciones, la doctora Thompson descubrió casos de Tailandia que lo cambiarían todo. El avance se produjo en forma de artículos de investigación y grabaciones de video de los amigos de la Asian Elephant Foundation en Lampang, Tailandia, donde veterinarios e ingenieros habían logrado colocar con éxito prótesis funcionales a elefantes asiáticos. Mosha, una joven elefanta asiática que había perdido su pata delantera por una mina terrestre, no solo sobrevivía con una prótesis, sino que prosperaba. Aún más alentadora era la historia de Moto, otro elefante asiático al que se le había colocado con éxito una pata artificial. Las imágenes mostraban a estos elefantes caminando, corriendo y participando en comportamientos sociales normales a pesar de sus prótesis. El Dr. Thompson organizó una serie de videoconferencias con el Dr. Third Chai Hiva, el cirujano ortopédico tailandés que había sido pionero en las prótesis para elefantes. Las conversaciones fueron esclarecedoras y desalentadoras a la vez. Mientras que a los elefantes asiáticos se les habían colocado prótesis con éxito, los elefantes africanos presentaban retos únicos que nunca se habían abordado. Los elefantes africanos son significativamente más grandes y poderosos que sus primos asiáticos, con machos adultos que alcanzan pesos de 6 a 7 toneladas, en comparación con las 4 a 5 toneladas típicas de los elefantes asiáticos. También tienden a ser más agresivos y menos acostumbrados al manejo humano, ya que han evolucionado en entornos donde el contacto humano era históricamente más limitado y a menudo hostil. Los desafíos biomecánicos eran aún más significativos. La estructura ósea, la distribución muscular y la mecánica articular de los elefantes africanos difieren sustancialmente de las de los elefantes asiáticos. Lo más importante es que todos los éxitos protésicos anteriores se habían producido en las extremidades delanteras. Nadie había intentado nunca crear una prótesis funcional para la pata trasera de un elefante que desempeña un papel crucial en la potente locomoción que permite a los elefantes recorrer grandes distancias. Pero quizás el aspecto más alentador de la experiencia tailandesa fue la evidencia de que los elefantes no solo podían aceptar las prótesis, sino que podían adaptarse a ellas con una inteligencia y una resistencia notables. Los vídeos mostraban a los elefantes aprendiendo a ajustar su marcha, coordinar sus movimientos e incluso modificar su comportamiento para adaptarse a sus extremidades artificiales. La doctora Thompson estableció su taller en un almacén reconvertido en las instalaciones del Sheldrich Wildlife Trust, transformando la estructura de hormigón en un sofisticado laboratorio de ingeniería biomédica. El espacio se convirtió rápidamente en un centro de colaboración internacional con videoconferencias periódicas que conectaban Nairobi con los laboratorios de prótesis de Cambridge, llamadas de consulta con el equipo del Thai Elephant Hospital y sesiones diarias de observación con el propio Kondo. El taller se llenó rápidamente con las herramientas y el equipo necesarios para el diseño avanzado de prótesis. Las estaciones de trabajo informáticas para el modelado biomecánico se situaron junto a las herramientas de mecanizado tradicionales para crear prototipos físicos. El equipo de ensayo de materiales permitió al equipo evaluar la resistencia y la durabilidad de diferentes materiales sintéticos bajo las tensiones extremas
que tendría que soportar una prótesis para elefantes. El primer reto fue comprender las necesidades específicas de Kondo y los requisitos biomecánicos únicos de una prótesis de pata trasera. A diferencia de los casos de ataduras que afectan a las patas delanteras, que proporcionan principalmente apoyo y dirección, una prótesis de pata trasera tendría que proporcionar la propulsión principal para el movimiento del elefante. Las patas traseras de los elefantes generan el potente empuje que impulsa el movimiento hacia adelante, especialmente al correr o trepar por obstáculos. El equipo de ingenieros del Dr. Thompson comenzó con un análisis biomecánico exhaustivo, utilizando para la prótesis de la pata trasera de Kondo. El equipo necesitaba materiales que pudieran soportar fuerzas mucho mayores y que, al mismo tiempo, fueran lo suficientemente ligeros como para no impedir sus patrones de movimiento naturales. El equipo experimentó con aleaciones de titanio desarrolladas originalmente para aplicaciones aeroespaciales, compuestos de fibra de carbono utilizados en la construcción de coches de carreras y polímeros especializados en la absorción de impactos diseñados para maquinaria industrial. Cada material tenía ventajas y desventajas en términos de resistencia, peso, durabilidad y biocompatibilidad con la fisiología de los elefantes. El diseño del encaje, el componente que uniría la prótesis al muñón de Kondo, requería una innovación especial. A diferencia de los amputados humanos, los elefantes no pueden proporcionar información verbal sobre la comodidad, los puntos de presión o el ajuste adecuado. El equipo tuvo que desarrollar formas de monitorizar las respuestas físicas de Kondo y ajustar el diseño del encaje basándose en señales de comportamiento y mediciones fisiológicas. El Dr. Thompson trabajó en estrecha colaboración con especialistas en comportamiento de elefantes para comprender cómo Kondo podía comunicar su incomodidad o aceptación de la prótesis. Los elefantes tienen un lenguaje corporal y patrones de vocalización complejos que pueden indicar dolor, estrés, satisfacción o curiosidad. Aprender a interpretar estas señales sería crucial para el éxito del ajuste y el entrenamiento de la prótesis. Los meses de diseño y pruebas se vieron interrumpidos por consultas periódicas con el Dr. Chibakate y su equipo en Tailandia. A pesar de las diferencias horarias y las barreras lingüísticas, la colaboración resultó invaluable. El equipo tailandés compartió planos técnicos detallados, especificaciones de materiales y, lo que es más importante, conocimientos sobre los aspectos conductuales de la adaptación de las prótesis en elefantes. Una lección crucial de la experiencia tailandesa fue la importancia de la introducción gradual y el condicionamiento positivo. Los elefantes son animales muy inteligentes con una excelente memoria, y las experiencias negativas durante la adaptación de la prótesis pueden crear barreras psicológicas duraderas para su aceptación. El equipo desarrolló elaborados protocolos de entrenamiento diseñados para que cada interacción con la prótesis fuera una experiencia positiva para Kondo. A lo largo de este periodo de diseño y desarrollo, el propio Kondo siguió siendo la variable más desafiante e impredecible de la ecuación. Su salud continuó deteriorándose a medida que el esfuerzo sobre sus tres patas restantes pasaba factura. Su disposición a interactuar con los humanos fluctuaba drásticamente, a veces permitiendo el contacto cercano y el examen, otras veces retirándose al rincón más alejado de su recinto y negándose a acercarse. El avance se produjo de forma inesperada durante una de las visitas rutinarias de la doctora Thompson al recinto de Kondo. Había traído consigo un prototipo de encaje ligero, sin intención de colocárselo, sino simplemente para evaluar su reacción ante un objeto desconocido. Para sorpresa de todos, Kondo se acercó al dispositivo con la trompa y examinó cuidadosamente su textura, peso y olor. Por primera vez en meses, mostró una curiosidad genuina en lugar de miedo o retraimiento. Este momento marcó el comienzo del entrenamiento de rehabilitación de Kondo, un proceso que resultaría tan complejo e innovador como el propio diseño de la prótesis. El equipo desarrolló un cuidadoso protocolo para introducirle gradualmente los componentes de la prótesis, comenzando con una simple exposición a los materiales y progresando hacia interacciones cada vez más complejas.
utilizando técnicas de refuerzo positivo desarrolladas por especialistas en comportamiento de elefantes y modificadas para esta situación única, le enseñaron a Kondo a aceptar el proceso de ajuste del encaje. Al principio, esto significaba simplemente permitir que el encaje tocara su muñón durante unos segundos antes de recibir una recompensa con sus frutas favoritas. Poco a poco, el tiempo de contacto aumentó hasta que toleró que el encaje se mantuviera en su sitio durante varios minutos. El entrenamiento conductual reveló aspectos notables de la inteligencia y la adaptabilidad de los elefantes. Kondo aprendió rápidamente a asociar los componentes protésicos con experiencias positivas, participando activamente en el proceso de ajuste, colocando su pata y permaneciendo quieto durante los ajustes. Su trompa se convirtió en una herramienta importante para explorar la prótesis, lo que le permitió comprender y aceptar esta extraña adición a su cuerpo. La primera prótesis completa fue una maravilla de la ingeniería adaptada específicamente a la fisiología del elefante africano y a los requisitos únicos de la función de las patas traseras. El encaje estaba recubierto de silicona de grado médico que había sido probada para garantizar su biocompatibilidad a largo plazo con la piel de los elefantes. El interior se moldeó a medida para adaptarse al contorno exacto del muñón de Kondo, lo que garantizaba una distribución uniforme de la presión y la máxima comodidad. La propia extremidad incorporaba un sofisticado sistema de absorción de impactos compuesto por múltiples componentes que trabajaban conjuntamente para soportar las enormes fuerzas generadas por la locomoción de los elefantes. Una estructura de titanio proporcionaba resistencia estructural al tiempo que mantenía un peso relativamente bajo. Los paneles de fibra de carbono ofrecían resistencia y flexibilidad adicionales. Lo más innovador era el sistema hidráulico que absorbía las fuerzas de impacto durante cada paso y luego liberaba la energía almacenada para ayudar en la siguiente zancada. El componente del pie requería una atención especial, ya que estaría en contacto constante con terrenos variados. El equipo diseñó un dibujo especial de la banda de rodadura que proporcionara tracción en las diferentes superficies con las que Kondo podría encontrarse dentro del santuario: hierba, barro, rocas y las zonas de hormigón alrededor de su refugio. El pie también era ligeramente más grande que sus pies naturales para proporcionar una estabilidad adicional durante el periodo de adaptación. Tras 18 meses de intenso diseño, pruebas y preparación conductual, llegó el momento de la primera prueba de Kondo con el sistema protésico completo. El proceso se abordó con gran solemnidad, reconociendo el carácter histórico de este intento. Nunca antes se había colocado una prótesis en las patas traseras de un elefante africano, y el éxito o el fracaso de este momento determinaría si Kondo tendría un futuro o se enfrentaría a una vida de discapacidad progresiva. Los primeros pasos de Kondo con la prótesis completa fueron vacilantes e inestables, pero profundamente conmovedores para todos los que los presenciaron. El proceso de 24 meses desde la lesión inicial hasta los primeros pasos con la prótesis representó una colaboración sin precedentes entre la medicina veterinaria, la ingeniería biomédica, la ciencia del comportamiento animal y el intercambio internacional de conocimientos. Cuando el joven elefante trasladó cuidadosamente su peso a la extremidad artificial por primera vez, todas las personas presentes comprendieron que estaban presenciando un momento histórico. El proceso de aprendizaje fue frustrantemente lento y estuvo salpicado de numerosos retos. Kondo tuvo que volver a aprender movimientos fundamentales: cómo trasladar el peso de sus patas naturales a la prótesis, cómo coordinar la extremidad artificial con sus tres extremidades naturales, cómo mantener el equilibrio durante diferentes actividades. La prótesis cambió su centro de gravedad y le obligó a desarrollar una nueva memoria muscular para movimientos que antes eran instintivos. Las sesiones iniciales se limitaron a unos pocos minutos, mientras Kondo iba ganando confianza en la prótesis. El equipo supervisó cada paso en busca de signos de incomodidad, puntos de presión o problemas mecánicos con el dispositivo. Los ajustes fueron constantes, modificando el ajuste, regulando la presión hidráulica
y ajustando el ángulo del pie para que coincidiera con la marcha natural de Kondo. Cada modificación requería una observación y un análisis cuidadosos para garantizar que mejorara su progreso en lugar de obstaculizarlo. Pero poco a poco, de forma imperceptible al principio, se produjo un progreso genuino. Kondo comenzó a confiar en la prótesis como parte de su cuerpo en lugar de como un dispositivo externo. Su inteligencia natural de elefante le permitió adaptar sus movimientos para acomodarse a la diferente sensación y respuesta de la extremidad artificial. Lo más importante es que, a medida que mejoraba su movilidad y disminuía el dolor, su personalidad comenzó a resurgir del estado de retraimiento y depresión que había caracterizado sus meses de discapacidad. El joven elefante, juguetón y curioso, que se había perdido en meses de dolor y limitaciones, comenzó a resurgir. Kondo empezó a interactuar más fácilmente con sus cuidadores, mostrando interés por su entorno y participando en los comportamientos exploratorios típicos de los elefantes jóvenes. Utilizaba su trompa para investigar nuevos objetos en su recinto, poner a prueba los límites de su mundo en expansión e incluso mostrar momentos de lo que solo podía describirse como alegría por su nueva movilidad. La mejora de su estado psicológico pareció acelerar su adaptación física a la prótesis. A medida que la confianza de Kondo crecía, aumentaba su disposición a ponerse a prueba. Comenzó a intentar movimientos más complejos, probando los límites de lo que su miembro artificial podía lograr. El equipo de ingenieros observaba fascinado cómo su creación era capaz de soportar exigencias que no habían previsto del todo durante la fase de diseño. El régimen de fisioterapia desarrollado para Kondo no se parecía a nada de lo que se había intentado anteriormente en medicina veterinaria. El equipo creó ejercicios diseñados específicamente para fortalecer sus músculos centrales y mejorar la coordinación entre sus extremidades naturales y artificiales. Construyeron pistas de obstáculos para poner a prueba su equilibrio y reforzar su confianza a la hora de moverse por diferentes terrenos con la prótesis. Estas actividades terapéuticas tuvieron que disfrazarse de juego y enriquecimiento para mantener el interés y el entusiasmo de Kondo. En lugar de rutinas de ejercicio forzadas, el equipo diseñó actividades que despertaban la curiosidad y la inteligencia naturales de Kondo. Los rompecabezas con comida le animaban a moverse por su recinto mientras utilizaba la prótesis, lo que le obligaba a coordinar las 4 extremidades para alcanzar las golosinas escondidas en distintos lugares. Las actividades de enriquecimiento le desafiaban a utilizar tanto las extremidades naturales como las artificiales de forma coordinada, lo que le permitía desarrollar fuerza y confianza a través de experiencias positivas. 6 meses después de recibir su primera prótesis, Kondo alcanzó un hito que hizo llorar a sus cuidadores y marcó un momento histórico en la medicina veterinaria. Corrió. No era el arrastrar de pies torpe y doloroso que había caracterizado su movimiento desde la amputación, sino una auténtica carrera alegre por los terrenos del santuario. La imagen de este joven elefante, que había sido dado por perdido como discapacitado terminal, corriendo por el paisaje africano con su pierna artificial, representaba un triunfo del ingenio humano y la resistencia animal. La carrera fue grabada en video y compartida con el equipo internacional que había contribuido a la recuperación de Kondo. El doctor Giba, en Tailandia, vio las imágenes con lágrimas en los ojos, sabiendo que su trabajo pionero con los elefantes asiáticos se había adaptado con éxito para ayudar a este elefante africano al otro lado del mundo. El equipo de ingenieros de Cambridge vio validado el trabajo de diseño y las pruebas realizadas durante meses. Y lo más importante, los cuidadores de Kondo vieron la prueba de que su fe en su recuperación había estado justificada. A medida que Kondo seguía creciendo, la prótesis requería ajustes periódicos y, finalmente, sustituciones completas para adaptarse a su creciente tamaño y peso. Los elefantes jóvenes crecen rápidamente y la prótesis de Kondo tenía que evolucionar con él. Cada nueva versión incorporaba las lecciones aprendidas de la anterior, mejorando la comodidad, la durabilidad y la funcionalidad.
El equipo desarrolló un protocolo de ajuste estandarizado que reducía el tiempo necesario para los cambios de prótesis y minimizaba el estrés para Kondo. Las mejoras técnicas fueron significativas con cada generación de prótesis. Se dispuso de mejores materiales a medida que avanzaba la tecnología, mejoraban las técnicas de fabricación y se profundizaba en la comprensión de la biomecánica de los elefantes. Lo que había comenzado como un intento experimental desesperado por salvar la vida de un elefante, se convirtió en un sistema replicable que podría ayudar a otros elefantes amputados en todo el mundo. La noticia del éxito de Kondo se difundió rápidamente entre la comunidad conservacionista internacional. Las organizaciones de vida silvestre, las facultades de veterinaria y los programas de ingeniería biomédica comenzaron a tomar nota de este logro sin precedentes. Llegaron fondos de fuentes que nunca antes habían apoyado la conservación de los elefantes. Atraídos por la tecnología innovadora y la inspiradora historia de recuperación, los patrocinadores corporativos vieron la oportunidad de apoyar la investigación de vanguardia y, al mismo tiempo, asociar sus marcas con resultados positivos en materia de conservación. Las implicaciones prácticas fueron enormes. Los elefantes suelen sufrir lesiones por actividades humanas, atropellos, trampas, minas terrestres y conflictos con los agricultores que defienden sus cultivos. Muchas de estas lesiones provocan amputaciones o discapacidades que, tradicionalmente, significaban el cautiverio de por vida o la eutanasia. La prótesis de Kondo ofrecía la esperanza de que estos elefantes pudieran tener alternativas, de que la discapacidad no tuviera por qué significar el fin de una vida significativa en condiciones salvajes o semisalvajes. Instituciones de investigación de todo el mundo comenzaron a desarrollar sus propios programas de prótesis para elefantes basándose en los cimientos establecidos por el caso de Kondo. Universidades de Sudáfrica, India y Sri Lanka, todos ellos países con importantes poblaciones de elefantes, iniciaron estudios sobre la adaptación de la tecnología protésica a las condiciones locales y a las subespecies de elefantes. Los conocimientos adquiridos con el caso de Kondo se convirtieron en el punto de partida de un nuevo campo de la medicina veterinaria. El taller que había comenzado en un almacén reconvertido se convirtió en un centro de investigación propiamente dicho, que atrajo a estudiantes de veterinaria e ingenieros biomédicos de universidades de todo el mundo. Los estudiantes de posgrado escribieron tesis sobre la biomecánica de los elefantes, la ciencia de los materiales protésicos y los aspectos conductuales de la adaptación de los animales a la tecnología de asistencia. El centro se convirtió en un destino para los investigadores que buscaban comprender cómo se podían aplicar los principios de la ingeniería para resolver problemas biológicos. Lo más importante para Kondo, personalmente, fue que se convirtió en embajador de la conservación de la vida silvestre y la tecnología adaptativa. Los grupos escolares que visitaban el santuario podían ver a este extraordinario elefante como prueba viviente de que la discapacidad no tiene por qué significar desesperanza. Su historia inspiró a los niños a considerar carreras en medicina veterinaria, ingeniería biomédica y conservación de la vida silvestre. Los profesores utilizaron su trayectoria para ilustrar conceptos de resiliencia, innovación y el poder de la cooperación internacional. El impacto educativo se extendió más allá de la inspiración al aprendizaje práctico. Los estudiantes podían observar de primera mano cómo se aplicaban los principios de la ingeniería para resolver problemas biológicos, cómo la colaboración internacional podía lograr resultados imposibles para un solo equipo y cómo la persistencia y la innovación podían superar retos aparentemente imposibles. Kondo se convirtió en un laboratorio viviente para comprender la intersección entre la tecnología y la biología. La transformación psicológica de Kondo fue tan notable como su logro físico. Recuperó la confianza no solo en sus movimientos, sino también en sus interacciones sociales con otros elefantes. Los elefantes son animales muy sociables con relaciones y sistemas de comunicación complejos. La discapacidad y el aislamiento de Kondo habían interrumpido su desarrollo social en una edad crítica, pero la recuperación de su movilidad le permitió comenzar a reconstruir estas conexiones cruciales. Con su movilidad recuperada,
Kondo comenzó a restablecer las relaciones con otros elefantes del santuario. La instalación albergaba a otros 12 elefantes, desde crías jóvenes hasta matriarcas ancianas, cada uno con su propia historia de rescate. La integración de Kondo en este grupo social requirió una gestión cuidadosa, pero su prótesis le permitió participar en los complejos comportamientos sociales que definen a las comunidades de elefantes. Aprendió a jugar de nuevo, participando en los suaves juegos de lucha y persecución que los elefantes jóvenes utilizan para desarrollar vínculos sociales y coordinación física. Su pierna protésica demostró ser sorprendentemente duradera durante estas actividades, soportando el juego brusco que se podría haber esperado que dañara un dispositivo tan sofisticado. El equipo de ingenieros se enorgulleció al ver que su creación funcionaba con éxito en condiciones reales que no habían previsto del todo. Lo más significativo es que Kondo comenzó a demostrar la inteligencia y la profundidad emocional que hacen de los elefantes unas criaturas tan extraordinarias. Mostró empatía por otros animales discapacitados del santuario. Parecía comprender su papel como inspiración para los visitantes e incluso parecía estar orgulloso de su prótesis, que a veces exhibía de forma destacada cuando visitaban el lugar fotógrafos o equipos de filmación. Sus cuidadores notaron que se colocaba de manera que mostrara su miembro artificial durante las demostraciones públicas. La atención internacional trajo beneficios inesperados a toda la instalación del Sheldrich Wildlife Trust. La cobertura mediática de la historia de Kondo generó donaciones que apoyaron no solo el programa de prótesis, sino también la misión de conservación más amplia del santuario. Las empresas que fabricaban los materiales utilizados en la prótesis de Kondo comenzaron a donar productos y conocimientos técnicos, creando un círculo virtuoso de innovación y apoyo. Surgieron asociaciones corporativas que quizá nunca habrían existido sin la historia de Kondo. Las empresas aeroespaciales compartieron tecnología de materiales avanzados. Los fabricantes de dispositivos médicos aportaron su experiencia en materiales biocompatibles y las empresas tecnológicas donaron recursos informáticos para la modelización biomecánica. El caso de Kondo demostró cómo la conservación podía atraer el apoyo de fuentes inesperadas cuando incorporaba innovaciones de vanguardia. 4 años después de aquel primer avistamiento, desde un helicóptero de un elefante herido y solitario junto al río Mara, Kondo se había convertido en un próspero macho de 7 años que pesaba más de 3 toneladas. Su prótesis se había mejorado 3 veces para adaptarse a su crecimiento, y cada versión representaba importantes avances en el diseño y la ciencia de los materiales. La pata artificial, que antes parecía imposible, era ahora una parte integrada de su vida cotidiana, tan natural para él como sus extremidades originales.